gracias por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que necesitamos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el tema de sanar y los dones de sanar. Entonces, la próxima pregunta es ¿cuándo y cómo Dios sana? ¿Cuándo y cómo Dios sana? Bueno, es cuando Dios decide. Y vamos a mirar que Dios nos sana cada vez, pero ¿qué es la razón? Pero es cuando Dios decide. Vamos a 1 de Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo decide si Él va a sanar a alguien, no nosotros. Tú puedes clamar, tú puedes mandar a Dios todo el día. El Espíritu Santo todavía va a decidir. Es como un niño está en una tienda de juguetes. quiero quiero. Mi papá, no hijo, lo siento, no. Sí, vas a comprarlo, sí. Mi papá dice, no. Es posible que sí, depende. El papá va a decidir, es lo mismo con el Espíritu Santo. Él va a decidir si Él va a sanar o no. Vamos a 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si es la voluntad de Dios, Él va a contestar y Él va a hacerlo, no cuando yo digo. Y quiero decir, algunas iglesias, maestros enseñan que ya no hay dones de sanar hoy en día. Dones de sanidades. Entonces, pero no es cierto. Ellos dicen que solamente era para la fundación, para empezar la iglesia y después que ya tenemos la Biblia, ellos enseñan ya no necesitamos los dones porque tenemos la Biblia y ya después no. Pero miramos eso, la Biblia nunca enseña eso, pero voy a mostrar algunas cosas como puedes saber que Dios todavía sana hoy en día. Primeramente, los padres de la fe dio testimonio de Dios sanando personas. Muchos de los padres de la fe de los primeros siglos, segundo siglo y eso, después del tiempo de los apóstoles, hay muchos testimonios que Dios todavía sana a través de la historia. Y tú tienes que decir que ellos son mentirosos si tú no crees. También Dios siguió sanando, ya miramos en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento Él sanó. En el Nuevo Testamento en el principio también miramos. Y para decir después de los tiempos de los apóstoles Él ya paró, no es lógico, ¿me explico? Porque Dios va a hacerlo todo el tiempo y de repente ya no. Eso no es buen sentido a mí. Y vamos a mirar otra razón que ellos dicen que Dios nos sana hoy. Ellos dicen que, vamos a Isaías 53, versículo 4. Ellos enseñan en esta profecía, solamente estaba hablando de sanar espiritualmente. Sanar espiritualmente, pero miramos que es los dos. Son los dos, de sanar espiritualmente y físicamente. Vamos a Isaías 53, 4 al 6. Esa es la profecía de Isaías que fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ese es el versículo que siempre personas están citando para decir que Dios sana hoy o no. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, lo que está diciendo aquí es que dice en versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados, los azotes. Y siempre escuchas en iglesias que creen que Dios siempre sana ese versículo. Ellos dicen, Dios dijo que por los azotes eso somos curados hoy en día. Pero lo que van a decir a las personas, por ejemplo los bautistas, ellos van a decir, oh no, eso solamente aplica de sanar espiritualmente, no físicamente, solamente espiritualmente. Pero vamos a mirar que aplica de los dos. Vamos a Mateo 8:14. Mateo 8:14 al 17. Este pasaje es muy importante que miramos que también que Cristo sufrió para sanarnos físicamente. Mateo 8:14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire eso, es muy importante, para que cumpliese lo dicho por este profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras, ¿qué? Dolencias. Entonces, obviamente, el contexto, escucha muy bien, era para sanar físicamente, ¿no? Él sanó su suegra, él estaba sanando personas, está citando esta profecía en Isaías. ¿Me explico? Entonces, obviamente, está hablando físicamente también, pero también espiritualmente. Vamos a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos por la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Entonces, él obviamente está hablando de la cruz, de pecados, y que somos sanados, ¿qué? Espiritualmente. Entonces, está hablando de los dos. Y muchos bautistas dicen que solamente está hablando de físicamente, pero miramos en Mateo 8 que no está hablando de los dos. Ok, entonces, ¿qué es la razón que todos no son sanados? Si Cristo murió por eso también, ¿qué es la razón? Bueno, vamos a ver eso. Algunos maestros dicen que Dios siempre sana y es tu culpa si no estás sanado. Ellos causan mucho dolor en personas. Porque ellos van a decir, oh, no tienes mucha fe, tienes pecado, es tu culpa, ¿qué está pasando? Eso está mal. Entonces, primeramente, ¿qué es la razón personas no siempre sanados? Ok, voy a dar un ejemplo que es muy obvio, pero muchas veces no pensamos. Yo no conozco ni un maestro ni un pastor que enseña que Dios siempre sana, que ellos tienen como 300 años. ¿Porque qué? ¿Cómo personas usualmente mueren? Algo en su cuerpo ya no sirve, ¿no? Su corazón o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, si Dios siempre sana, ¿por qué ellos no viven siempre? ¿Me entiendes? Estoy sanado por Dios. Ok, bueno, porque su cuerpo está descomponiendo. Porque no puedes caminar tan bueno ya no más. ¿Me entiendes? No es lógico. Dios no siempre sana, obviamente. Y vamos a mirar en el cielo, claro que sí. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, Él salvó mi alma y también para sanarme, pero completo no va a pasar hasta que vamos a estar en el cielo. ¿Me explico? Eso es la diferencia. Y entonces muchas veces personas que siempre dicen que Dios siempre sana, ellos tienen enfermedades, ellos tienen problemas, ellos no viven tanto tiempo. Entonces, hay algo que no es correcto. Y vamos a mirar algunos ejemplos que Dios no siempre sana y no es la culpa de nadie.
Vamos a 1 de Timoteo 5:23. 1 de Timoteo 5:23. Timoteo era un joven pastor en la ciudad de Efeso, pero él tenía enfermedades de su estómago. Él estaba comiendo mucho puerco en la carne. 1 de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Y de tus frecuentes, no a veces frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Entonces, Timoteo era su hijo en la fe. Entonces, estoy seguro que Pablo podía orar por él y él era un apóstol. Obviamente, Pablo no podía sanar cualquier momento que él quería. Te sano en el nombre de Cristo, te sana Dios. No, él dijo, toma un poquito de vino. En estos tiempos no era vino como hoy tan fuerte, era algo para matar los bichos en su estómago de los carnitas. Y entonces, obviamente Pablo, aunque él era un apóstol que tenía mucha fe, no podía sanarlo. Y estamos mirando, esa es la razón, son dones de sanidades. Dios va a dar un don en el momento de sanar a alguien si es su voluntad. Y a veces Dios quiere sanar muchos, a veces no. Depende de la voluntad de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo, Filipenses 2:25. Filipenses 2:25 al 27. ¿Qué dice? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Mira, es normal. Y él es un amigo de Pablo. Ok, son amigos de Pablo. Él es un apóstol. Porque él no podía sanar cuando él quería. Porque ellos están sufriendo. Entonces tenemos que pensar, no, Dios no siempre sana. Es cuando es su voluntad. Y claro, en el cielo ya no va a haber ni una enfermedad. Pero Dios tuvo misericordia de él. No es porque yo tenía mucha fe, no es porque yo estaba proclamando, no. Misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Dios tenía misericordia. Y estoy seguro que Pablo estaba orando por cada una de esas personas, pero Dios no sanó. ¿Ok? ¿Es porque Pablo tenía pecado? Yo no creo. ¿Es falta de fe? Yo no creo. Vamos a 2 de Timoteo 4:20 para otro ejemplo cuando Dios no sanó a alguien. Dios no sanó a alguien. Dice, Rasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, ¿qué? Enfermo. Él dejó en Mileto Trófimo enfermo. Entonces, él estaba con él. Estoy seguro que él estaba orando. 2 de Timoteo 4:20. Estoy seguro que él estaba orando por él. Estoy seguro que él estaba clamando a Dios por su amigo. Pero él dejó él enfermo en esta ciudad. Entonces, él era un apóstol. Él tenía mucha fe. Él escribió los libros de la Biblia, la mayoría del Nuevo Testamento. Pero él no podía sanar a su amigo. Y ya miramos el ejemplo de Pablo, cuando él tenía un aguijón en su carne, él también no podía mandar a Dios, sáname Señor, estoy proclamando. No, es que sí es la voluntad de Dios. Y claro, otra vez, si tienes en el momento, Dios va a darte un don de fe en el momento de creer que Dios quiere sanar a alguien, tenemos que creer eso y Dios va a sanar. ¿Recuerdas cuando Pedro llegó a la puerta del templo? Había un paralítico que no podía levantar. Y él dijo, párate. Y él estaba como brincando. Dios le sanó. Dios dio una palabra de fe, un don de fe en este momento.
También un don de sanar en este momento. Entonces, cuando Dios sana, es porque el Espíritu Santo va a decidir. No yo, soy quién, no soy nadie. Dios decide. Pero Dios va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Tenemos que confiar en Él. Si Él no va a sanarnos, es porque Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Ok, algo que es muy importante es la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe que sana? Vamos a Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Tienes a alguien enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué es eso? Eso es muy importante. ¿Qué es oración de fe? Escúchame muy bien. Si no sabes la voluntad de Dios, puedes tener fe en el amor de Dios, que Dios va a hacer lo que es el mejor. ¿Me explico? No mandando a Dios, ordenando a Dios, tú vas a hacer eso porque yo digo. No. Pero si Dios te da una palabra de fe en este momento, tú vas a escuchar a Dios. Dios va a hablarte. Quiero sanar a esa persona en su corazón. Tienes que creer en eso y Dios va a sanar la persona. Eso es una oración de fe. Una oración de fe no es que estoy mandando a hacer lo que yo quiero cuando yo digo. Eso no es fe. Eso es la diferencia. Ok, entonces, a veces también Dios va a sanar aunque no tenemos mucha fe. Es la soberanía de Dios. Dios va a hacer lo que es el mejor aunque a veces no tenemos mucha fe. Vamos a Mateo 17:18. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. A este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, mire qué pasó en este asunto. Ellos no tenían mucha fe, pero Dios todavía hizo. Pero mira, ellos no podían. ¿Qué es la razón? Dios dijo que ellos podían. Él les mandó con este poder. Entonces, cuando Dios dice, quiero sanar personas, tenemos que creerlo. Eso necesitamos. Pero si no sabemos, no tenemos que confiar que Dios es bueno. Y a veces Dios sana aunque personas no tienen nada de fe. ¿Acuerdas el ejemplo de Naamán de Siria? ¿Acuerdas él era un lepra, ¿recuerdas? Y Dios dijo a través de Eliseo, tienes que meter en el Jordán 7 veces. Él no creía nada de nada, él solamente hizo. Y Dios le sanó. Es la soberanía de Dios. Otro ejemplo en la Biblia es cuando Lázaro murió. Ellos no tenían nada de fe, ¿no? María y Marta estaban enojadas. ¿Por qué no estabas? Ellos no tenían nada de fe. Pero Dios hizo. Dios lo hace lo que es el mejor para nosotros. Pero a veces Dios nos sana porque no creemos. Si Dios va a hablarnos una palabra de fe que Dios quiere sanar a alguien, a veces eso es la razón. A veces tenemos que discernir, ¿me explico? Y tenemos que tener cuidado. Eso a mí es muy importante porque puedes causar mucho daño. Hay personas que están en hospitales, que tienen enfermedades, ellos están en camita, ellos tienen algo malo. Y oye, estoy aquí porque no tengo fe, o no, estoy aquí porque tengo pecado. No siempre es eso. A veces solamente somos viejitos. A veces son otras razones. A veces es porque somos buenos. A veces es eso. Eso es la razón con Job, ¿recuerdas? Entonces depende de la situación, en la soberanía de Dios. Ok, entonces, ¿cómo? ¿Quién Dios usa para sanar? ¿Quién? Ese es el próximo tema.
¿quién Dios usa para sanar a alguien? Bueno, cualquier persona que el Espíritu Santo escoge. Tú puedes orar por alguien y si Dios va a darte un don de sanar en este momento para sanar a alguien específicamente con una enfermedad, con una específica situación, Dios puede usarte, cualquier persona. Pero quiero decirte que es cierto que Dios usa a algunas personas más que otros. Y otra vez, no es el don de sanar, son dones de sanidades. Entonces, en el momento Dios va a darte la fe y todo para sanar a alguien en el momento. Pero Dios usa a algunas personas más que otros. Es como es en la soberanía de Dios. Vamos a Hechos 5:15. Hechos 5:15. Pero aunque Dios usa a algunas personas más que otros, no significa que Él siempre va a sanar. Y miramos ya los ejemplos de Pablo. Pablo no podía sanar a sus compañeros siempre. No podía. Vamos a Hechos 5:15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vencidas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, por razones que Dios tiene, a veces Él nos usa más que otros tiempos. Depende de la soberanía de Dios. Y otra vez, Pablo no podía sanar cualquier persona cuando él quería, pero Dios le usó a ellos mucho. Vamos a Hechos 19:11, un ejemplo de Pablo. Hechos 19:11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces miramos aquí que Dios usó a Pablo mucho, pero recuerdas que él no podía sanar a Timoteo, él no podía sanar a Trófimo, él dejó a alguien en Milito enfermo. Entonces él no podía hacer cuando él quería, es cuando Dios dice. Ok, entonces eso es la razón, las razones que Dios no siempre sana. Y algo que es muy importante es que siempre personas dicen, pero por sus azotes somos curados, somos sanados, por eso. Eso es la verdad, era parte de su sufrimiento, físicamente y espiritualmente. Pero, ¿cuándo va a cumplir completamente? Cuando tenemos nuevos cuerpos, cuando Dios nos sana completamente en el cielo. Por ejemplo, si tengo una enfermedad ahorita, tengo gripa y Dios va a sanarme. Bueno, todavía tengo muchos problemas. Personas que dicen que no es cierto. Todavía tengo. No soy completamente sanado. Eso solamente va a pasar en el cielo. ¿Me explico? Entonces, mientras Dios usa las enfermedades conforme a su voluntad. Eso es como sirve. Entonces, otro tema. Dios usó doctores también. Dios usó doctores, medicinas y todo eso también en su voluntad. Vamos a Isaías 38:9. Isaías 38:9. Eso es cuando Ezequías, el rey, él cambió muy enfermo. Él estaba quejando, rogando con Dios para sanarle. Y eso es muy importante parte. ¿Qué pasó? Isaías 38:9 al 21. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuanto enfermo y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas de Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Él estaba quejando. Mi mora no ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corte mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche.
Contaba yo hasta la mañana como un león molido, todos los huesos de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma alzaba en los altos, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, él está clamando a Dios para sanarlo. Por todas estas cosas los hombres vivían, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el cielo no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descendían el sepulcro esperan tu verdad. El que vive, te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, mire esto, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Qué interesante, ¿no? Entonces él dijo, toma higos, eso va a sanarte. Entonces Dios usa medicina. ¿De dónde vienen casi todas las medicinas? De la selva, ¿no? Ellos estaban buscando, ellos sacaron una hoja y ellos hicieron una pastilla. Entonces Dios usa doctores y Él usa medicina también, depende de su voluntad. Y claro, si voy a sanar todavía es un milagro, solamente un corte en mi mano, si va a sanar solito, eso es un milagro también, Dios lo hizo. Entonces Dios también usa medicina. Ok, otro tema. Dios usa sentido común. Dios usa sentido común. Por ejemplo, si solamente estoy comiendo muchos churros cada día, ¿qué va a pasar con mi corazón? Va a tapar, ¿no? Muchos chocorroles. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Voy a tener problemas. Si nunca estoy comiendo vegetales, nunca estoy comiendo fruta, nunca estoy cuidándome, nunca estoy haciendo ejercicio, el más ejercicio que hago es para ir al refri. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Voy a tener problemas. Eso pasa con mucha gente y después de muchos años tienen problemas. ¿Qué va a pasar si nunca estoy cepillando mis dientes? Oh, bueno, van a salir. Entonces Dios también usa sentido común, necesitamos cuidarnos. Y finalmente quiero decir que no hay una fórmula para sanar. Algunas personas piensan, necesito hacerlo en esa forma, necesito decir esas palabras, necesito en esa manera, siempre en frente de la iglesia, lo que sea. No, hay muchas maneras. A veces, ¿recuerdas que Jesús hizo una vez? Él escupió en tierra para tocar el ojo. Naamán, él metió en el Jordán 7 veces. No hay una fórmula. Depende de la voluntad de Dios. Pero ya miramos qué es la verdad, lo que enseña la Biblia. Y a mí no necesitamos tener tanta confusión si miramos toda la palabra de Dios. A mí es clarito. Dios va a sanar, Dios sana hoy, pero depende de su voluntad. Y no siempre es pecado, no siempre es falta de fe. Puede ser. A veces Dios quiere que tenemos problemas. Dios quiere que tenemos enfermedades. Para que somos más humildes. Hay muchas razones. A veces es el diablo tentándonos. Puede ser mucho. Pero Dios no siempre sana. Y solamente porque estoy diciendo, Señor, tú vas a hacer eso, porque yo digo. Dios va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Y si no sabemos la voluntad de Dios, puedes descansar en su amor. Como un hijo con su papá.
Ay, papá, quiero este juguete. Well, él va a comprarlo si es algo bueno, ¿me entiendes? Algo que él necesita o para bendecir, ¿me entiendes? Es lo mismo con Dios. Podemos confiar en su amor. Pero quiero decirte que también si Dios te habla una palabra de fe, necesitamos creerlo. Por ejemplo, cuando Pedro estaba enfrente del templo, Dios habló y dio un don de fe en este momento para sanar a alguien. Él dijo, levántate. Necesitamos hacer eso. Y a veces ustedes saben, Dios te habla para hacer algo y tú eres, tengo miedo. Necesitamos obedecer lo que Dios dice. Pero Dios es amor. Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por los dones de sanar sanidades, Señor. Gracias, Padre, que tú vas a hacer lo que es el mejor para nosotros. Tú sabes lo que es el mejor. Pero, Señor, también ayúdanos a ser responsables, cuidarnos, Señor. Que comemos bien, que hacemos ejercicio y hacer las cosas como tú quieres. Ayúdanos también a obedecerte, Señor. Y Señor, sabemos que a veces sí estás corrigiéndonos, Señor, pero muéstranos siempre lo que tú quieres que hacemos. Pero podemos descansar en su amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén.